lo que tenemos que nosotros realizar, o sea, en otras palabras, lo que tenemos que fabricarnos es la ecuación de dinámica circular. Y van a poder apreciar todos, ojo, en todos los casos, ¿quién tiene que fabricar la ecuación? El que está resolviendo, ¿no? Pero ¿cómo voy a fabricarme esa ecuación? Si nos preguntamos, ¿en base a qué? En base a esta ecuación. Esta es la ecuación que gobierna la dinámica circular. Esta ecuación. ¿Qué dice? Fuerzas que entran al centro menos fuerzas que salen del centro igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Saben cuál es el detalle? Es que estas fuerzas que entran y salen, estas fuerzas, tienen que estar, ¿saben dónde, en qué? Tienen que estar, ¿no? Tienen que ser paralelas o estar en el eje radial. Ahorita les voy a comentar cómo tiene que suceder esto, ¿no? No se olviden, ¿no? Tienen que estar o ser paralelas al eje radial. ¿Sí? O sea, de eso trata este capítulo, este tema. O sea, no es nada complicado, ¿no? En realidad. Sino es que el secreto es que yo tengo que saber formar la ecuación. Les doy un ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, a ver dónde está, a ver, vamos a ver acá. Algo circular, a ver, vamos a buscar, a ver. Necesitamos un cuerpo circular. Ay, ¿qué hemos hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, acá. Vamos a graficar en todo caso. Ya que no quiere salir la figurita ahí. Vamos a graficar aquí. A ver, o bien, les voy a traer una imagen. Espérense, a ver un minutito. Les voy a traer una imagen de dinámica circular. Dinámica circular. A ver, un minuto. Les voy a traer una imagen de dinámica circular. Ya. Este de acá, por ejemplo. Ya. Miren. Acá tenemos una imagen, miren. No, dos imágenes de dinámica circular. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Y por favor, esto es típico en los problemas de dinámica circular. Es bastante típico trabajar con estas dos imágenes. Una, ¿saben qué dice? Por ejemplo, en este caso, miren, en este caso, ¿qué podemos decir, no? Una persona hace girar una esfera atada a una cuerda en forma horizontal. ¿Saben cómo sería en forma horizontal? Es como si agarramos una pita atada a un borrador, no otra cosa que lastime, a un borrador y lo hacemos girar sobre nuestra cabeza, ¿no? O sea, horizontal, pues, ¿no? Sí, están de acuerdo, ¿no? Horizontal, como si fueran las hélices de un helicóptero, así estarían girando, ¿no? Ese es horizontal, ¿no? ¿Sí? Entonces acá le vamos a llamar movimiento, o sea, esto es una dinámica horizontal. Esa es la dinámica horizontal.
Esa es la dinámica horizontal. Sí, esa es la dinámica horizontal. A ver un minuto. Esa es la dinámica horizontal, ¿no? Ahora, ¿cómo sería la dinámica vertical? Es este que tienen aquí, ¿no? Este ejemplo que tienen aquí es una dinámica vertical. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es como si fuera que agarramos, ¿no? El mismo, o sea, la misma, ¿no? Cuerda con el borradorcito y lo hacemos girar paralelo a nuestra frente, a nuestra cara, pues, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy común analizar. Ahora, ¿por qué? Porque gracias a estos ejemplos es que podemos hacer la dinámica y formar las ecuaciones. O sea, ¿qué ecuaciones? Esta ecuación que ustedes ven aquí, que indica, ¿no? Fuerzas que van al centro, fuerzas que van hacia afuera. ¿Saben cómo tengo que analizar? Tengo que analizar en cada uno de estos puntos. En cada uno de estos puntos. Si nos damos cuenta que hay 4 puntos, ¿o no? Pero no solamente hay 4 puntos, sino es que la esferita también puede estar en un puntito formando un ángulo. ¿Están de acuerdo, no? Ahí puede estar formando un ángulo, ¿no? Entonces hay más de 4 puntos, ¿no? O sea, si se dan cuenta, esos 4 puntos son básicos, pero también puede ser en cualquier punto donde forme un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Es formar la ecuación. Entonces, vayamos a eso. Vayamos a formar la ecuación. A ver, por acá, ¿no? Como ejemplo, ¿ya? Como ejemplo. Vamos a volver a copiar la imagen. Miren, aquí, ¿no? Rapidísimo, yo creo que me entiendan esta teoría básica y todos los problemas van a ver que son igualitos. Bien, bien, bien sencillo y bien bonito es esta parte. Miren, por ejemplo, tenemos aquí el punto A, ¿ya? ¿Qué dice? Que hay una cuerda que está atada al centro, ¿no es cierto? Y está girando. Estamos de acuerdo, ¿no? Está girando, ¿no? Y por ahí lo congelamos, pues, ¿no? Le decimos stop y se detiene en ese puntito A. ¿Estamos de acuerdo? Ojo. Entonces, si analizamos en ese puntito A, ¿saben cómo yo tendría que analizar? Trazo este eje, ¿no? Y este eje, digamos, ¿no? ¿Qué son esos dos ejes? Justamente ese es el eje radial, pues. Ese es el eje radial. Entonces, si trazamos por aquí, este es otro eje radial. Toda recta que pase por el centro de curvatura, que es un eje radial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esos son los ejes radiales. Ya. ¿Cuál me interesa? Me interesa el eje que pasa por el punto A. ¿Ok? Ese eje es el que me interesa. Entonces, como es una cuerda, si están de acuerdo, hago el corte imaginario. Y aquí que se forma, se va a formar la tensión, ¿no? Aquí se forma la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Sería la tensión en la cuerda. Luego, ¿qué más? Estaría el peso, ¿verdad? De la propia esferita. Ese peso lo representamos masa por gravedad. De esta forma. Masa por gravedad. Y obviamente que la esferita que tiene en ese punto tiene una velocidad tangencial. Todos ustedes que ven esta V es su velocidad tangencial. ¿Estamos de acuerdo? Eso hemos visto en movimiento circular uniforme, ¿no? Entonces, ¿cómo yo formo la dinámica en el punto A? Entonces, justamente eso tengo que manejar, ¿no? Dinámica circular en el punto A. En el punto A. Entonces, cuando hablo dinámica circular en el punto A, ¿qué significa? Que tengo que saber formar la ecuación, pues, en ese punto. ¿Y qué dice la ecuación? Si volvemos tiene que estar en nuestra cabecita en la ecuación, ¿eh? Sumatoria, dice, ¿no?
de fuerzas que van hacia el centro, ¿no? Menos la sumatoria de fuerzas que van hacia afuera, debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Si revisamos, esa ecuación está acá arriba, pues, ¿no? Fuerzas al centro menos fuerzas hacia afuera, ¿no? Afuera, que salen del centro, igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces, ¿saben? Pero, ¿dónde tiene que estar para cumplir esto? En el eje radial. Entonces, la pregunta es, en este punto A, ¿qué fuerza está al centro de giro en el eje radial? La única es la tensión, ¿verdad? La tensión no me está yendo al centro en el eje radial, ya menos. El peso está en el eje radial para empezar, ¿no? No está en el eje radial. Como no está en el eje radial, no hay ninguna otra fuerza en el eje radial, sería cero. Yo digo acá masa por aceleración centrípeta. Pero ojo, esta aceleración centrípeta va a trabajar de dos formas. Uno como velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio y otra va a trabajar como velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, ¿de quién va a depender eso? Del problema. ¿Qué me irá a preguntar el problema, no? ¿O qué datos me dará? Si me da velocidad tangencial, trabajo con velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿verdad? Si me pide velocidad angular, entonces, ¿qué tengo que hacer? En lugar de aceleración centrípeta, tengo que decir acá por velocidad angular al cuadrado por el radio. O bien por velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿no? Tendría que ser uno de los dos, ¿sí? A ver, analicemos un ratito. Listo. Entonces, como les comentaba, ¿no? Esta aceleración centrípeta va a trabajar con velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, esta sería, miren, ¿cómo estaría quedando la ecuación pues, de la dinámica en ese punto? Tensión simplemente va a ser igual a la masa, a la masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Ojo, pero si me dice con velocidad tangencial, entonces trabajo con velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. O sea, va a depender del problema. Ese es en el punto A, ya. ¿Qué tal si vamos ahora al punto B, ¿no? Pero esta partecita nada más un ratito me demoraré, pero el resto de los problemas lo vamos a hacer volando, ¿eh? El punto B, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, no, podemos apreciar de que la cuerda, hemos dicho, ¿eh? Este está girando en un plano paralelo a a nuestra frente, ¿no? Ese se llama plano horizontal, claro, horizontal, ¿no? ¿Sí? No, digo vertical, ¿no? Plano vertical es este, ¿no? Paralelo a nuestra columna vertical también, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, miren, aquí qué va a suceder. Al hacer el corte imaginario,
aquí está la tensión. Pero no solamente la tensión va a estar ahí arriba, sino también va a estar hacia abajo, ¿qué? El peso. Entonces, aquí, ¿cómo sería? Masa por gravedad. O sea, si nos damos cuenta, ya tenemos dos fuerzas que van al centro. ¿Y dónde están esas dos fuerzas? En el eje radial. Está cumpliendo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿habrá alguna fuerza que va hacia afuera en el eje radial en ese punto? No hay, ¿no? Entonces, ¿cómo sería su dinámica? Y entonces yo ya tengo que saber expresarlo, pues. Podemos sacar su dinámica ahí nada más. Miren cómo quedaría. Fuerzas que van al centro, sería la tensión. Más, ¿quién? Masa por gravedad. Son las dos fuerzas que van al centro, están en el eje radial. ¿Tiene fuerzas que van hacia afuera? No. Entonces acá sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta, como les comento, va a ser, ¿no? O bien velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o bien va a ser velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no? Velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Sí? Entonces, de eso trata esta dinámica circular, ¿no? De saber formar la ecuación en el punto. Ahora, ¿qué pasaría si forma un ángulo? Ya, vayamos a ese último caso, ya para hacer los problemas, ¿no? Acá un caso, ¿no? Un caso. Un caso. ¿Qué pasaría si, miren, por aquí está nuestra trayectoria circular, ¿verdad? O sea, todo es una circunferencia, ¿no? Aquí está el centro, ¿no? Ahí está el centro. Pero está formando, miren, la esferita, un ángulo, ¿no? Y nos van a dar, ojo, tengan en cuenta ese detalle que aquí nos van a dar el ángulo, así, ¿no? Por ejemplo, alfa. Y esta es una cuerda. Entonces sabemos que si le hago yo el corte imaginario, aquí se va a formar la tensión, ¿no? Ahí se va a formar la tensión. Aquí va a estar el peso, masa por gravedad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Si forma un ángulo, tengo que trazar el eje radial, perdón, el eje radial tal y como es, ahí está mi eje radial, y la tangente, y esa tangente, si están de acuerdo, va a ser pues, justamente perpendicular, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, el ángulo alfa se traslada aquí, ¿no? Alfa. Y este peso, como pueden ver, se va a descomponer en dos, pues, ¿no? Se va a descomponer en dos. ¿Y qué componentes salen? Este va a ser masa por gravedad, ¿verdad? Masa por gravedad por seno del ángulo alfa. Y este va a ser masa por gravedad por coseno del ángulo alfa, ¿no es cierto? Por coseno del ángulo alfa. ¿Estamos? Entonces, en este punto que le puedo llamar punto P, ¿cómo sería su dinámica? ¿No? La dinámica sería fuerzas que van al centro. ¿Quién va al centro de giro? La tensión. Entonces coloco la tensión. Menos fuerzas que van hacia afuera, en el eje radial. ¿Está en el eje radial? Sí, ¿no es cierto? Entonces, como va hacia afuera, ahí justamente sería masa por gravedad por coseno del ángulo, va a ser igual, ¿no? A la masa por la aceleración centrípeta. Entonces ahí ya tengo que identificar, ¿no? ¿Con cuál trabajaré? ¿Con la velocidad tangencial? ¿O trabajaré con la velocidad angular? ¿No? ¿Se dan cuenta? Así de simple es. Entonces, de acuerdo al problema que se nos presente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar su ecuación de dinámica circular, teniendo en cuenta fuerzas al centro, fuerzas hacia afuera, pero que estén en el eje radial, y lo vamos a igualar a masa por velocidad angular al cuadrado por radio. Y veremos qué datos, qué condiciones nos va a dar. ¿Ok? De eso tratan estos problemas. Esa es la dinámica circular en general. ¿Ya? Veamos a los problemas entonces. Este es el problema uno. Listo, a ver, vamos a refrescarnos un minutito, un minuto.
Listo, ahora sí, ya, vamos. No funcionaba mi micro, creo. Ya, miren. Bueno, un poquito quería copiar acá la parte teórica, pero ya les he explicado. ¿Sí? Este es el eje radial, ¿verdad? Si forma un ángulo, se traza la tangente. Acá podría estar el peso, descompongo y todo. ¿Ok? Ya, esa es la idea. Entonces sigamos adelante. Miren, acá en este problema número 1, ¿qué nos dice? Es dinámica circular, sí, porque miren, este móvil está desarrollando una trayectoria circular. Pero no van a pensar que va a desarrollar pues toda la trayectoria, ¿no? Y el análisis tampoco es en toda la trayectoria. Eso solamente en un puntito. ¿Ven? Es en un puntito. En este caso sería para nosotros este punto, ¿no? Al que le podemos llamar, va a ser el punto A, digamos, ¿no? Ese es el puntito. Luego, aquí está el centro de giro, ¿verdad? Ahí está el centro de giro. Y si quisiéramos trazar nosotros su diagrama de cuerpo libre, es necesario, siempre el diagrama de cuerpo libre es necesario. ¿Cómo sería su diagrama de cuerpo libre? Entonces vamos a copiar ya un poquito a otro puntito más abajito. Antes, ¿no? Ahí se nos va a cargar, bueno. Ahora sí, lo copiamos y lo graficamos más abajito para... no, al costadito lo llevaremos, porque vamos a necesitar los datos, pues. Ya, acá. Listo, ahí donde podamos ver los datos. Aquí, rápido nada más. Es rapidísimo, miren. ¿Qué reconozco? Tiene un peso. Ahí está. Este es el peso de la esfera. Si este está en contacto con la superficie, ¿están de acuerdo que aquí hay reacción? ¿Sí? ¿Y qué nos pide en el problema? Determine el módulo de la reacción sobre el bloque en dicho lugar. Solito apareció gracias al diagrama de cuerpo libre. ¿Qué datos nos dan? Nos dice que el bloque tiene 2 kilogramos de masa. Entonces aquí está. 2 kilogramos de masa. Pasa por la parte más alta ya de la superficie con una rapidez de 1 metro por segundo. Y hemos visto, ¿no? En ese punto, ¿qué velocidad tiene? Tiene una velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial nos indica que es igual a 1 metro por segundo, ¿no? 1 metro por segundo. Entonces, la pregunta, ¿puedo formar mi dinámica en este punto A? Sí, tengo que saber formar mi dinámica. Y eso es todo, ¿eh? Entonces, dinámica, le decimos ahí, ¿no? Dinámica circular, ¿no? En el punto A. Dinámica circular en el punto A. Entonces, ¿qué dice la ley? Fuerzas que van hacia el centro de giro. Estamos de acuerdo que sería el peso. Ya. Menos fuerzas que van hacia afuera, pero tienen que estar en el eje radial. Reviso, ¿están en el eje radial? Sí, están las dos. Entonces, sí, R también participa. La reacción debe ser igual ¿a quién? A la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí o no? Pero en este caso no hay aceleración centrípeta, sino está trabajando con la velocidad tangencial, ¿verdad? Entonces, ahí le diré que la aceleración centrípeta no, sino su equivalente, ¿no? Velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces aquí, peso. Sabemos que el peso es masa por gravedad, ¿sí o no? Entonces acá quedaría 2 por 10, al ojo nomás ya, en una línea, ¿no? 20 newton. Nos está pidiendo la reacción que no conocemos. Nos está dando la masa, que es 2 kilogramos, ¿verdad? Por la velocidad tangencial, que da de 1 metro por segundo. Entre el radio, ¿no? Y el radio ahí, si podemos apreciar, este R nos dice cuánto es. El R nos dice que es 1 metro. Ahí lo indican, ¿no?
Entonces, el radio para nosotros es 1 metro. ¿Ya? ¿Fácil o difícil? O sea, formar la ecuación es de acuerdo a su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Es totalmente sencillo, ¿no es cierto? A ver un minutito acá. Listo. Entonces aquí, como les comentaba, ya hemos reemplazado los datos. El resto que es sumar y restar. 20 newton menos R igual 1 al cuadrado es 1. Por 2, 2. Y como está todo en el sistema internacional, va a caer en newton, pues. Ahora, si quieren revisar por qué, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que analizar, pues, las unidades. ¿Quiénes están presentes? Miren, está presente kilogramo. Acá, ¿qué va a quedar? Metro cuadrado, segundo cuadrado. Simplemente le digo metro por segundo al cuadrado, si es que están de acuerdo, y todavía por metro, ¿sí o no? Metro por metro me va a dar metro cuadrado. Entre metros, ¿sí o no? Porque el radio es 1 metro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué hacemos? Eliminamos metro con metro. ¿Y qué me queda? Me queda kilogramo metro por segundo al cuadrado, ¿sí o no? Y esta unión, ¿qué me da? Me da el newton, pues. ¿Ve? Y de ahí nace el newton. Entonces estamos bien en que el resultado de 2 por 1 nos va a quedar 2 newton. 2 va a pasar a restar 18, ¿sí o no? 18 newton. Y R va a pasar con signo cambiado al lado derecho de la ecuación. ¿Y R qué es para nosotros? La reacción. Por lo tanto, ¿cuánto había sido la reacción? 18 newtons. Alternativa D, como nos indica, y ahí la tenemos, ¿no? 18 newtons, ¿no? Sencillo, ¿no? Ya, sigamos entonces. Más rápido, más rápido. Miren, aquí, lo mismo, ¿no? Aquí va a ser lo que les estaba comentando, ¿no? Vamos acá a ampliar la imagen. Ahí. Aquí, por ejemplo, miren, nos dice, en el instante mostrado, la tensión en la cuerda y la fuerza de gravedad presentan igual módulo. Así es lo que nos dice, ¿no? Igual módulo. Determina la rapidez de la esfera de 1 kilogramo que describe un movimiento circunferencial de radio 5 en el plano vertical. Ya. Nos pide en ese punto, ¿no? Como ya les había comentado, prolongo el eje radial. Ya. ¿Qué más hemos dicho? Como hay una cuerda, aquí va a existir una tensión.
En todo lo que es cuerda estaremos de acuerdo, hay tensión, ¿verdad? Tensión. Luego la esferita que tiene un peso, lo que le estaba mencionando ese ratito, ¿no? El peso. Y este ángulo de 37 están de acuerdo por ángulos correspondientes, ¿no? Aquí, ¿no? 37 grados, ¿verdad? Ahora, ¿qué me les había mencionado? Que aquí tengo que trazar la tangente, pues. ¿Esa tangente para qué? Para descomponer este peso, ¿no? En sus dos componentes rectangulares. Entonces aquí va a tener una componente y aquí va a estar la otra componente. ¿Cuál componente me interesa ahorita? La que está en el eje radial. Sería peso, ¿no? Peso por coseno de 37 grados. Listo, peso por coseno de 37 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Formar su dinámica. ¿Se dan cuenta? Acá voy a formar su dinámica. La dinámica. ¿Cómo sería la dinámica circular? Fuerzas que van al centro. ¿Quién va al centro? La tensión. ¿Quién está afuera? El peso por coseno de 37 grados. ¿Igual a quién? A la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué dato me falta preguntar? Tengo que ver en el problema qué quiere, velocidad tangencial, angular o me estará dando. Entonces vemos, ¿no? Nos dice, determina la rapidez de la esfera. La rapidez es velocidad, ¿sí o no? Entonces tendría que ver las alternativas. Me está dando en metros por segundo. Entonces es una velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque la velocidad angular, este omega nos da en radianes por segundo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces por ahí me doy cuenta también qué me está pidiendo. Me está pidiendo la velocidad tangencial. Entonces, en lugar de aceleración centrípeta, ¿qué vamos a reemplazar? Simplemente velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Listo. Entonces, reemplazo los datos que me dice. A ver, reemplacemos, ¿no? Nos dice bien claro, miren, en el instante mostrado, la tensión de la cuerda y la fuerza de gravedad presentan igual módulo. O sea, en este instante, la tensión es igual al peso. O sea, esto es lo que nos está diciendo. Eso nos está diciendo, ¿no? Un poquito más abajo lo copiaremos. Un poco abajo, acá. Tensión, ya no sería tensión, pues sino sería, vamos a copiar su equivalente, ¿no? Masa por gravedad menos masa por gravedad, porque nos dice que la tensión es igual al peso en esa posición, coseno de 37 grados, igual a masa por velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Listo. ¿No? Ahora bien, si están de acuerdo, miren, ¿no? Si es que están de acuerdo aquí, podría reemplazar yo, o podría eliminar la masa, ¿no? Porque están ambos miembros. Factorizo y, ¿no? Eso ya depende de la habilidad, por favor, ¿no? Y si no, tendríamos que trabajar, porque como nos dice que la esfera es 1 kilogramo, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Si la esfera es 1 kilogramo, entonces el peso es 10 newton. También vale, ¿no? Pero podemos hacerlo más chiquito la expresión. Pero bueno, hagamos como debe ser. Masa por gravedad, 1 kilogramo por 10, 10. Ya. Acá también va a ser 10. Obviamente newton por el coseno de 37, o sea, 4 quintos, ¿no? Igual a 1 kilogramo, ¿verdad? Va a ser acá igual a 1 kilogramo entre el radio, y el radio nos indicaba que es de 0.5 metros, nos dice, ¿no? Acá sería 0.5. 0.5, y por lo que estamos buscando, pues, ¿no? Velocidad tangencial, y aquí es al cuadrado. O sea, al final vamos a tener que sacar la raíz, ¿no? Entonces acá vamos a seguir trabajando, ¿no? Sería 10 menos 10 entre 5, 2 por 4, 8, ¿verdad? 8, igual, ¿no? 1 entre 0.5,
¿no? 1 entre 0.5 nos daría 2, ¿no? 2 por velocidad al cuadrado. 10 menos 8, 2. El 2 también va a pasar a dividir. Y acá nos quedaría v al cuadrado. 2 entre 2 es 1. ¿Y qué nos va a quedar? Raíz cuadrada entonces de 1, ¿no? Porque como este es cuadrado, va a ir como raíz. ¿Cuánto es la velocidad entonces? 1. Entonces, ¿qué nos dice que es? 1 metro por segundo, ¿no? Y eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? La velocidad tangencial en ese punto, ¿no? Está bien, ¿no? La alternativa A, ¿no? 1 metro por segundo, ¿ven? ¿Qué hemos hecho? Hemos formado la ecuación en ese punto que nos pide. Hemos reemplazado los datos. Así de fácil. Entonces, problema 2. Problema 3. En este problema 3 nos dice una partícula que desarrolla un movimiento circular uniforme. Entonces nosotros ya hemos visto, recuerden en el, ¿no?, capítulo anterior, una partícula, o sea, va a desarrollar una trayectoria circular, ¿no? Vamos a, voy a chapar una imagen, ya, a ver, por favor. Una que sea de un movimiento circular. Ya, por decir esta podría ser, ¿no? Pero un minuto. Ya. A ver, ya lo vamos a pegar aquí. Ya está. Ya apareció la imagen. Entonces nos dice, ¿no? Ahí está. Una partícula que desarrolla un movimiento circular uniforme en una circunferencia de 0,8 metros de radio. O sea, este es 0,8, ¿no? 0,8 metros de radio. Emplea 4 segundos para dar, dice, una vuelta. Entonces, si empezamos a colocar acá los datos, ¿no? ¿Qué tendríamos que apuntar? Una vuelta viene a ser el desplazamiento angular. ¿Se acuerdan de este dato tita? ¿No? Ese para nosotros es una vuelta. Es para nosotros una vuelta. ¿En cuánto tiempo da esa vuelta? Nos dice en 4 segundos, ¿no? En 4 segundos. Calcule el módulo de la aceleración, dice, ¿no? O sea, quiere que encontremos la aceleración, pero ¿qué aceleración será? La aceleración centrípeta. ¿No? Listo. Eso quiere que encontremos. Entonces vayamos a indicar lo siguiente. Si están de acuerdo en lo siguiente, sí, habíamos indicado, ¿no?, que el espacio es igual a velocidad por tiempo. Eso no se van a olvidar, ¿no? Cuando trabaja con velocidad angular, esta está relacionada con tita, ¿no? Ese es un movimiento circular uniforme. Ahora el otro es diferente, ¿no? Espacio, velocidad tangencial por tiempo, ¿no es cierto? Recuerden eso. No tienen que olvidarse ese mnemónico también, pues, ¿no? Eso es cuando nos da velocidad tangencial o nos hubiera dado longitud de arco, ¿no? En este caso no nos da longitud de arco, ¿no? Lo que nos da es el ángulo tita, porque nos dice que demora en dar una vuelta completa 4 segundos. Entonces tendríamos que tomar como referencia este mnemónico, ¿no? Entonces, de acá, ¿qué voy a obtener? La velocidad angular. ¿A qué va a ser igual la velocidad angular? Tita sobre t. Ahora, una vuelta, no se olviden y no nos olvidaremos todos, que una vuelta es 2pi radianes, ¿no? 2pi radianes. ¿No? Una vuelta es 2pi radianes. Entonces, aquí el omega es igual a 2pi radianes entre, ¿no? Entre 4 segundos. Entre 4 segundos. De que obtenemos una velocidad angular de, ¿no?, pi medios radianes por segundo. Pi medios radianes
por segundo. ¿No es cierto? Luego, ¿qué más sabemos? ¿No? Ese sería punto 1, ¿no? Punto 2, conocemos por teoría, ustedes recordarán todos también, y hace ratito hemos mencionado, ¿no? Que la aceleración centrípeta, ¿qué es igual? Velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces aquí ya está, pues, ¿no? Nos pide justamente la aceleración centrípeta, entonces, la velocidad angular, ¿cuánto es? Sería pi medios al cuadrado, ¿no? Pi medios todo elevado al cuadrado por el radio. Y el radio que nos indica es de 0.8 metros. Entonces acá sería por 0.8. Ahora, nos da de dato a que es igual pi cuadrado. ¿No? Miren, ahí justamente yo estaba diciendo, ¿y cómo eliminaba el pi? Ahí a pi cuadrado es 10. Entonces, si estamos de acuerdo, aquí me quedaría pi cuadrado entre 4, porque 2 al cuadrado es 4, ¿no? Nos quedaría entonces 10 sobre 4, ¿sí o no? Por, ¿verdad? Por 0.8. Y 0.8 es lo mismo a decir 8 sobre 10, pues. No vamos a estar multiplicando en el examen todavía, pues, decimales, ¿o no? Es mejor trabajar en notación científica. Entonces acá quedaría, se van 10, y nos quedaría 8 entre 4, 2, ¿no? 2 metros por segundo al cuadrado. Y de ahí obtenemos nuestro resultado, ¿ven? Entonces aquí la aceleración centrípeta quedaría en la alternativa B, ¿no? Siguiente, 4. Igual, ¿no? En este problema 4, miren, nos dice, si en el instante mostrado el dinamómetro indica una lectura de 20 newton, aquí, ¿no? En ese punto, como pueden ver, no estamos analizando en toda la vuelta. Dinámica circular es tan bonito que te dice en qué puntito vas a analizar. Solo en ese puntito, ¿no? Nada más. No necesitamos hacer en toda la vuelta o no. No, solamente en qué puntito. Entonces, ahora, ¿qué sucede aquí? Ya les había comentado, ¿no? Trazo el eje radial. Tengo que trazar que la tangente. Y ese sería nuestro sistema de referencia. Ahora, esta esferita en ese punto, ¿qué tiene hacia el centro de la Tierra? El peso, muy bien, ¿sí o no? Masa por gravedad. ¿Y cómo llevo el ángulo hasta ahí? Eso también tienen que practicar, es geometría básica, pues, ¿sí o no? Por ejemplo, como acá, miren, forma 90 grados, ¿verdad? En ese punto, entonces tenemos que trazar hasta este punto, pues, ¿sí o no? El triángulo notable o rectángulo, ¿no? Si aquí es 37, acá va a ser 53. Aquí va a ser 90, por lo tanto, aquí es 37. ¿Sí o no? Este es también 37 grados. Entonces, si ese ángulo es 37, esto ya, ¿no? Por un ratito ya me olvido. ¿Por qué necesito yo conocer ese ángulo? Porque este peso que tenemos aquí, este peso, se va a descomponer en la componente cos y en la componente sen. O sea, ¿qué significa? Miren, por favor, miren. Como aquí hay una cuerda, hay un dinamómetro, miren, hacemos el corte imaginario y acá se produce la tensión. Ojo, ¿no? O sea, aquí hay una tensión que es propia de la cuerda o del dinamómetro. ¿Sí? Vamos a ponerle T, ¿no? O D, ya, ¿no? D, con D de dinamómetro, ¿ya? Que sea esa letrita D, ¿ok? Que sea D, ¿sí? O sea, ya no le vamos a poner T, sino que sea D de dinamómetro, porque tiene un valor, nos da un valor. ¿Cuánto indica ese valor? 20 newton. Lo vamos a utilizar. Ahora bien, ¿qué sucede? Este peso, como les estaba diciendo, se va a descomponer en dos componentes. La puedo trazar al costadito, paralelo. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Paralelo. Esta componente, ¿qué va a tener? O sea, ¿cómo sería su componente ahí? Sería, si están de acuerdo, masa por gravedad por seno de 37 grados. Masa por gravedad por seno de 37 grados. Y el otro va a ser masa por gravedad por coseno de 37. ¿No? ¿Por qué no lo utilizo? Porque a la hora de hacer su dinámica circular, ¿qué dice? Fuerzas que van hacia el centro
o bien fuerzas que van hacia afuera, pero en el eje radial. Y esta fuerza está en el eje radial, el coseno no está, ¿verdad? Entonces no va a participar pues todavía, ¿no? Solamente las fuerzas que están en el eje radial. Entonces, como ya he visto, ¿no? Las fuerzas, ahora puedo hacer pues su dinámica en ese punto, ¿no? Desarrollamos entonces la dinámica. Le vamos a colocar ahí punto P, ¿no? Este que sea el punto P, ¿no? Y le decimos dinámica en P, ¿no? Dinámica circular en P, ¿no? En el punto P, ¿ok? Así estaría, ¿no es cierto? Al ojo nomás ya, de memoria. ¿Qué dice la dinámica? Fuerzas que van hacia el centro. ¿Quién va hacia el centro? D. La fuerza D, ¿no es cierto? Más, ¿quién también va al centro? Masa por gravedad por seno de 37. Por seno de 37. Igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahí tengo que fijarme bien. ¿Con qué quedará que trabaje? ¿Velocidad tangencial o angular? A ver, le pregunto, ¿qué nos dice? Calcule la rapidez de la esfera en dicho instante y verifico las alternativas. Allá, quiere tangencial, porque si fuera angular, es radianes por segundo. Entonces, ¿no? Borramos y le digo, voy a trabajar con velocidad tangencial sobre el radio. Siguiente paso, reemplazar datos. Y ahí tenemos todos los datos. ¿Qué nos dice? La esferita o el dinamómetro marca 20 newton. Ya, listo. Ese es verdad, el dinamómetro más. La masa de la esferita es de 2 kilogramos por 10, sería 20. ¿Sí o no? Por seno de 37, 3 quintos. Igual, ¿no? Por favor, ese igual. Igual. A la propia masa ya es 2, ¿verdad? Por la velocidad que quiero encontrar sobre el radio. ¿Y el radio cuánto nos da? A ver, un metro de longitud, ¿no? Tiene 1 metro de longitud, ya pues 1. Como, ¿no? Uno, todo número sobre 1, ya sabemos, ¿no? Entonces aquí nos quedaría 20 entre 5, 4, por 3, 12, ¿sí o no? 12. 12 más 20 sería 32, ¿sí o no? 32 entre 2 nos da 16. Y como es cuadrado, sería pues 16 raíz, ¿verdad? Entonces, raíz cuadrada de 16, tomamos el valor positivo y nos da más 4 metros por segundo. Y con eso ya está resuelto también. ¿Listo? Entonces vemos la alternativa A. Les aseguro que, ¿no? Ya se han divertido haciendo dinámica circular porque es totalmente sencillo, ¿no? No implica, ¿no? Más análisis, es totalmente fácil. Igual aquí vamos a ver, ¿no? Ahí ustedes se preguntarán por la figurita, ¿y ahora qué hago, no? Quiere dónde está la manito. ¿Quedará analizar dónde está la manito? Veamos, nos dice, una esfera de 4 kilogramos atada a una cuerda es soltada en la posición mostrada. Si en la posición más baja, dice, calcule la tensión de la cuerda en dicho instante. ¿Dónde quiere? En la posición más baja. Entonces, si trazamos la trayectoria, mi trayectoria está medio extraña. Creo que está fallando en algún momento. Ya, pero si trazamos, no importa, pues en líneas punteadas, la posición más baja es esta, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Aquí es la posición, ¿no? La posición más baja. Y acá tiene la cuerda. ¿Ven? En este punto, ¿qué tiene la esferita? Va a tener pues una velocidad tangencial. Eso es, ¿no? Eso es obvio. ¿Qué más va a tener? Si hacemos el corte imaginario, aquí va a tener una tensión. Pero en este punto también, ¿qué tiene la esferita? Por supuesto, tiene su peso, pues, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque si no fuera por su peso, no va a describir esa trayectoria, ¿no? Y tampoco va a generar tensión. Entonces tiene peso que es masa por gravedad. Ya está. La esferita es de 4 kilogramos. Acá puedo anotar para no olvidarme, ¿no? 4 kilogramos de masa, 40 newton de peso. Y la velocidad dice en ese instante, en esa posición más baja,
es de 2 metros por segundo. Entonces, su dinámica, ¿cómo sería, no? Su dinámica, y al ojo nomás. Fuerzas que van hacia el centro, tensión. Fuerzas que van hacia afuera, masa por gravedad. Pero tendría que ser un ratito, ¿no? ¿Está en el eje radial? Ah, ya, esa es la condición. Si está en el eje radial. Entonces sí considero, ¿se dan cuenta, no? Cualquier fuerza que esté en el eje radial tiene que trabajar. Entonces, ¿quién va al centro? La tensión. ¿Quién va hacia afuera? El eje, el peso, porque está en el eje radial. ¿Ya? ¿Igual a quién? Igual a masa por velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Entonces, reemplacemos los datos, pues, ¿no? Aquí nos pide determinar que calcule la tensión. Ah, ya, fácil, ¿no? Despejamos entonces. Vamos a dejar solito T, ¿no? Y acá sería así, ¿no? La masa es 4, la velocidad al cuadrado sería 2, el radio es 0.5 y va a pasar a sumar 4 por 10, 40. Ya sabemos que todo va a estar en Newton, pues, ¿no? Ya hemos visto hace un instante, ¿no? Pues aquí la tensión, ¿cuánto nos da, no? 2 por 2 al cuadrado, 4 por 4 sería 16. 16 entre 0,5 sería 32. Y 32 más 40, 72 newton. Por lo tanto, la tensión de la cuerda en la posición más baja es de 72 newton. La alternativa A, ¿no? Entonces, la dinámica circular es bastante simple, sencillísima, ¿no? Vamos aquí, lo mismo. Lo mismo aquí, ¿no? Vamos a ampliar y rápidamente realizar su diagrama de cuerpo libre. Porque donde hay que trazar su diagrama de cuerpo libre hay que hacerlo. Si no, ¿cómo voy a analizar qué fuerzas van al centro, qué fuerzas no? ¿No? A ver, ¿dónde están? Aquí está mi gráfica. Ya. Aquí hay que trabajar de dos formas. Ya estoy recordando. Pero primero hagamos su diagrama de cuerpo libre. Aquí, ¿saben qué va a suceder? Existe acá un peso, ¿verdad? Ya. Masa por gravedad. ¿Qué más existe? Si están de acuerdo, aquí como está apegado a este, ¿no? A este sistema, acá tiene una normal, ¿verdad? Una reacción normal. Le voy a colocar N, ¿ya? N. Entonces, ¿saben qué sucede? Miren, ¿se acuerdan que hace ratito hemos descompuesto? Miren, ¿se acuerdan o no? Hemos descompuesto al peso, ¿sí o no? ¿Verdad? A este peso. Pero eso pasa cuando es una cuerda atada. Ojo, aquí está la cuerda, ¿hay alguna cuerda? No hay cuerda, ¿verdad? La esferita, ¿dónde está pegada? A una superficie. Entonces, cuando aparece la normal, ojo, no se van a olvidar esto. Cuando aparece la normal, lo más aconsejable es descomponer la normal. O sea, ¿qué va a suceder? Esta normal se va a descomponer en una componente X, otra en Y. ¿Qué me hace falta ahí? Tendré que trazar el eje X y el eje Y. ¿Entienden? Entonces, ahí qué vamos a hacer, esta componente, esta fuerza normal resultante va a tener dos componentes, ¿o no? Una en el eje X y una en el eje Y. Entonces, si le damos forma rápido, ¿cómo nos estaría quedando acá? Este sería N. Y el ángulo lo puedo trasladar, obviamente, ¿no? Si acá es 53, aquí también sería 53, ¿no es cierto? Si ese es 53, este sería N por seno de 53, ¿no? Y este sería N por coseno de 53. ¿Sí o no? Así. Entonces ya hemos hecho la descomposición. Entonces, ¿saben qué sucede aquí? Aquí tenemos que trabajar en los dos ejes. Por ejemplo, en X, miren, en eje X, ¿saben qué sucede? Rápido, vamos a hacer esto. En el eje X está pasando la dinámica, ¿no? Ahí está yendo la dinámica. O sea, ¿qué quiero decir con la dinámica? Apliquemos la ecuación que hemos aprendido, pues, o estamos recordando, ¿no? Fuerzas que van hacia el centro de giro. ¿Cuál sería mi centro de giro? Ahora, este es mi centro de giro. Ahí.
y este es mi eje radial. Entonces, ¿están de acuerdo que en ese eje solamente está pues la normal por seno de 53, ¿no es cierto? ¿Y a qué lo igualo? Va a ser igual, esto va a ser igual de frente a masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Y la pregunta es, ¿por qué no hay menos? ¿Por qué no hay ninguna fuerza pues, hacia afuera en el eje radial? Solamente hacia el centro. Ah, ya queda. Ahora, vamos a ver ahora en el eje Y, ¿no? ¿Qué sucede en el eje Y? En el eje Y. Miren, ¿saben qué pasa en el eje Y? En el eje Y ahora hay estática. ¿Qué quiere decir estática? Fuerzas que suben y fuerzas que bajan son iguales, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la fuerza que sube? N coseno 53, ¿sí o no? Entonces acá coloco N coseno de 53 grados, ¿no? N coseno 53, ¿no? ¿A qué es igual? A la masa por gravedad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución de esa ecuación? A ver. Ya, entonces acá miren. Ahora miren, ¿saben por qué se forman las dos ecuaciones? Por algo muy simple, porque al final estas dos se dividen. Y es tan fácil resolverlo que a la hora de que se dividen, normal con normal se va, masa con masa se va. ¿Qué me queda? Seno entre coseno se forma la tangente. Y acá ¿qué va a ser igual? Velocidad angular al cuadrado por el radio sobre la gravedad. ¿Qué nos pide en el problema? Nos pide calcular la rapidez angular. Por eso es que hemos trabajado con la velocidad angular. ¿Se dan cuenta, no? Nos pide la velocidad angular. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Despejar nomás, pues. O bien reemplázale, ¿no? Esta gravedad, si estamos de acuerdo, va a pasar a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces acá sería 10 por tangente 53, 4 quintos, ¿no? O perdón, 4 tercios, ¿no? Entre el radio, ya el radio va a pasar a dividir. El radio para nosotros, ¿cuánto es ese radio? Ahora, ese radio, ¿no? Lo que tenemos que hacer es trabajar, pues, no con el radio desde O, sino con este radio, ¿no? Ahora, para nosotros representa, este es el radio, ¿no? Toda esta distancia, ahí tengo que tener cuidado, ¿no? Ese es para nosotros el radio, ¿no? Ese radio, si estamos de acuerdo, si el radio, ¿cuánto nos dice? Que es 50 sobre 12, ¿no? Ojo, 50 sobre 12, entonces aquí sería pues 40, ¿sí o no? 40 sobre 12, ¿no? Y el otro sería 30 sobre 12. Entonces acá es 40 sobre 12, ¿no? Estaría en metros. Entonces, acá le digo va a ser 40 sobre 12, 40 sobre 12 es el radio. Y aquí es velocidad angular al cuadrado, no nos olvidemos, ¿no? Como es al cuadrado, al final voy a tener que sacar raíz, ¿o no? Pero acá ya tengo que operar, pues, ¿no? Medios y extremos, ¿no es cierto? Entonces, una vez que trabajamos medios y extremos, ¿qué va a suceder? Estos son medios y extremos. 40 por 10 se van a ir, pues. Y 2 entre 3 me va a quedar 4. Y al final, 4, como es cuadrado, va a ser raíz cuadrada de 4, pues, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad angular? 2, ¿no? Sería 2 radianes por segundo. Y ahí tendríamos, ¿no? 2 radianes por segundo y tenemos la respuesta a la A, pues, ¿ven? Esa es la dinámica circular, ¿no?
Claro que hay que tener un poquito más de práctica, ¿no? Si es que les hace falta. Y si no, le aplican. Pero en este tipo de problemas es sí o sí trabajar con la dinámica en el eje X, con la estática en el eje Y. Solito se dividen miembro a miembro y se simplifica la ecuación rapidísimo, ¿no? Ya está. Ahora pasamos a trabajo mecánico. En cuestión de trabajo, ahí están las ecuaciones. Ojo, ¿no? Y no se van a olvidar, ¿no? Trabajo es fuerza por distancia. Pero la fuerza tiene que ser paralelo a la distancia. Siempre, siempre. ¿Y qué pasa si formo un ángulo? Ah, si formo un ángulo, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar? Voy a tener que descomponer esa fuerza en la fuerza que sea paralela al desplazamiento. Entonces acá, si la descomponemos, ¿cómo sería? F por coseno del ángulo, ¿sí o no? Es por eso que generalmente el trabajo, ¿cómo se representa? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Por eso es que esa ecuación la encontramos en cualquier texto. Podemos pensar que ¿de dónde salió el coseno? Eso viene a ser pues la componente de la fuerza que forma un ángulo con el desplazamiento. ¿Y yo qué quiero? Que la fuerza sea paralela al desplazamiento. Y ahí está, ¿no? Ahora, casos espaciales, ¿no? O especiales. Si el cuerpo se mueve a la derecha sobre una superficie y actúa una fuerza perpendicular, o sea, 90 grados, ¿cuánto es su trabajo? Cero. Ese es su trabajo, ¿no? Cero. Si el cuerpo se mueve a la derecha, pero aparece una fuerza que está en contra del movimiento, ¿qué hace? Genera un trabajo negativo. Ahí está, negativo, menos. ¿Listo? De ahí, ¿a qué es igual el trabajo? El trabajo viene a ser el área debajo de la gráfica. O sea, yo puedo encontrar este área y ese es el trabajo. Puede ser un cuadrado, un triángulo, un trapecio, ¿no? ¿Ok? Habla también ahora del trabajo neto. ¿A qué es igual el trabajo neto? Es la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas, ¿no? ¿Sí? El trabajo hecho por la fuerza 1 más 2, en este sería menos 3 menos 4, ¿sí o no? Porque tiene que respetarse el signo. O bien, las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra por la distancia. Tenemos dos formas de encontrar el trabajo neto. Dos formas, ¿no? Hacer los trabajos en forma individual y los que van a favor del movimiento son positivos y los que van en contra son negativos, o bien aplicar fuerzas a favor menos fuerzas en contra por la distancia, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Esto que sería igual, que le digo, fuerzas que van a favor menos fuerzas que van en contra, y todo esto por la distancia. Esa es la forma también de encontrar el trabajo neto. Y esta es la más rápida, la mejor, ¿no? ¿Sí? Muchas veces. Y luego viene en este tema potencia, ¿no? Acá es igual la potencia, fuerza por velocidad. Acá es igual la eficiencia, potencia útil sobre potencia entregada por el 100%. ¿En dónde se aplica generalmente? En las máquinas eléctricas, ¿no? En los motores. Puede ser un motor, ¿no? Puede ser un motor no netamente eléctrico, ¿no? También un motor de combustión, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener una potencia suministrada, una potencia perdida en forma de calor y una potencia útil, ¿no? La que está utilizando, ¿no? Y ustedes saben que toda máquina eléctrica calienta, ¿sí o no? Hasta cuando cargamos, tocamos el cargador celular después de un rato, está caliente, ¿no? Significa que está perdiendo potencia en forma de calor, ¿no? Consume una cantidad de potencia, pero no toda la transforma en útil. Igual que nosotros, ¿no? En la mañana puedes consumir, digamos, digamos, tu kilo de papaya, ¿no? Entonces ese kilo de papaya no va a ser pues totalmente pues al 100% en el cuerpo, ¿no? Sino como transpiramos, ¿no? Etcétera, ahí existe una potencia que se pierde, ¿no? Entonces toda máquina funciona igual, ¿no? Entonces de ahí que tenemos potencia entregada, potencia perdida y potencia útil. Y vamos a los problemitas, ¿no? Siguiente. De ahí que tenemos los problemas y empezamos a desarrollarlos rápidamente. Problema uno. Acá tenemos ya la gráfica.
tenemos la gráfica. Dice, la fuerza constante de 50 newtons. Aquí está la fuerza constante de 50 newtons. Traslada al bloque mostrado. Si el módulo de la fuerza de rozamiento cinético sobre el bloque es de 20 newtons, o sea, significa que nos está dando una fuerza de fricción, ¿no? ¿Sí? Si el módulo de la fuerza de rozamiento cinético sobre el bloque es de 20 newtons, o sea, acá no va a existir una fuerza de fricción igual a 20 newtons, ¿no? Nos dice, calcula el trabajo neto en un tramo de 2 metros. O sea, vamos a determinar cuál será el trabajo cuando este cuerpo, o ¿no? Este cuerpo A se haya desarrollado 2 metros, ¿no? 2 metros. Entonces, lo que estábamos, ¿no? Comentando hace un instante, ¿cuál era lo mejor? Cuando hay varias fuerzas, ¿qué le digo? Fuerzas a favor menos fuerzas en contra y multiplicado por la distancia. O sea, ¿qué estamos encontrando en otras palabras? El trabajo neto. Y eso es lo que nos dice, ¿no? Calcule el trabajo neto. Entonces, eso estamos encontrando. El trabajo neto. ¿Cuál es la fuerza a favor? Se supone que 50 es, ¿no?, mayor que 20, y por lo tanto lo va a mover a la derecha. ¿Sí o no? Newton. Y la distancia va a quedar en 2 metros, ¿no? Entonces aquí, ¿qué nos va a dar? 50 menos 20, 30 por 2, 60, ¿no? Tendríamos acá 60, ¿qué? 60 newton por metro. Y la unión de newton por metro, este producto nos da el joule. Entonces el trabajo neto quedaría en 60 joule. ¿Listo? Y ahí tenemos la respuesta, la alternativa D, ¿no? Vamos al siguiente. En este problema número 2 nos indica un bloque es desplazado, dice, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Debido a la acción de fuerza constante F. Determina el trabajo que realiza la fuerza en el tramo mencionado. Entonces aquí, miren, vamos a hacer la descomposición de esa fuerza de 50. Tenemos que hacer la descomposición sí o sí, ¿eh? Entonces, si es 53, ¿están de acuerdo que acá tendría que ser 40 newton? Aquí tendría que ser 40 newton. Aquí, acá, perdón, 30. ¿Verdad? Ahora, ¿qué le digo? Esta va a ser la fuerza en el eje Y, ¿no es cierto? Fuerza en Y. Y esta sería la fuerza en el eje X, ¿no? Así tendríamos que trabajar, ¿no? Ahora, como lo va a trasladar al punto B, ¿no? ¿Sí o no? Entonces significa que el bloque está subiendo. Entonces, ¿cómo determino el trabajo? Miren, en este caso, el trabajo tendríamos que decirlo de esta forma, ¿no? Trabajo sabemos que es fuerza por distancia. Fuerza en el eje X por su distancia en el eje X, más la fuerza en el eje Y por su desplazamiento en el eje Y. Eso es todo. Entonces aquí consideramos lo mismo, ¿no? Sería, la fuerza en el eje X es 30, ¿no? 30 newton por 4 metros. O sea, ya sabemos que esto nos va a dar joule, pues, ¿no? Más 40 newton por 2 metros, ¿no? También sabemos que nos va a dar en joule. Por lo tanto, acá 3 por 4, 12, más 4 por 2, 8, 20, 200, ¿no? 200 joules, ¿no? De trabajo. Ahí está, ¿no? Que desarrolla la fuerza F para trasladar el cuerpo desde la posición A hasta la posición B.
Una línea, ¿no? Simple. 3. Aquí vamos a ver. Igual lo pasaremos a un costadito para no colocar lo que le hace falta. Se muestra un bloque de 2 kilogramos que se suelta en el punto A. Si hasta B el trabajo neto es de 12 joules, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento? Entonces, este bloquecito, miren, en algún punto va a tener una fuerza de fricción, ¿sí o no? Pero ojo, no. La fuerza de fricción genera un trabajo negativo, porque la fuerza de fricción se opone al movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo tendría que analizar, ¿no? Desde el inicio? A ver, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo encontraría el trabajo neto? Tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser el trabajo, ¿no? Hecho por el peso menos el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Así tendría que decirle, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Nos da este dato, ¿no? El trabajo neto, ¿cuánto es? 12 joules. Reemplazo, a ver qué sucede. 12 joules. El trabajo hecho por el peso. Entonces, ¿qué tendría que recordar, no? El trabajo hecho por el peso, ¿a qué va a ser igual, no? Masa por gravedad por altura. Y en este caso el trabajo, o perdón, el peso está a favor del movimiento, ¿no? Porque lo está haciendo descender, entonces es positivo. Entonces, de ahí que le digo, masa por gravedad por altura sería 2 por 10 por 1.5. Y 1.5 es lo mismo decir 15 sobre 10, menos el trabajo hecho por la fuerza de fricción, ¿no? O en este caso tendría que decirles más. No hay problema, miren, ¿por qué? Miren, escúchenme, ¿por qué? Porque acá igual va a ser 12 joules, miren por favor. Y acá eliminamos 2 por 15 es 30, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le digo? Más el trabajo hecho por la fuerza de fricción, pero nos tiene que dar negativo. Y así va a ser, pues, ¿no? 12 joules menos 30, negativo, ¿verdad? Entonces estamos haciendo bien, pues, ¿no? Porque efectivamente el trabajo hecho por la fuerza de fricción me tiene que dar negativo. ¿Cuánto es este trabajo hecho por la fuerza de fricción? Este es 12 menos 30 menos 18. Y justamente es la alternativa C, ¿no? ¿Ven? Estamos bien, entonces sería acá menos 18 joules, ¿no? O sea, ya nos tiene que dar, ¿sí? Nosotros no podemos forzar. O sea, no estamos forzando la respuesta. Nos tiene que dar y nos dio, ¿no? 12 menos 30, negativo, ¿no? ¿Se dan cuenta? De eso trata este problemita, ¿no? Parecen complicados, pero no. Les aseguro que en un poquito de práctica y de repetición, buscar más tipos, ¿no? En los textos, ¿no? Da confianza en realidad, ¿no? Sigamos. Aquí, en el problema 4. En el problema 4 se muestra, dice, ¿no? Un bloque desplazándose sobre el eje X. Si el módulo de la fuerza varía con la posición de acuerdo al gráfico, calcula el trabajo mecánico desarrollado entre X0 y 5. Aquí justamente, mira, está entre X0 y 5. ¿Y qué dice? ¿Se acuerdan que decía el gráfico, el trabajo? El trabajo se define como el área debajo de la curva o del gráfico. O sea, en este caso, al encontrar este área, ese es el trabajo que está desarrollándose por ese cuerpo desde X igual a 0 hasta X igual a 5. Así de simple, ¿no? Es que tengo que encontrar acá, tengo que encontrar el área, nada más, ¿no? Aquí. Y este área es el trabajo. Entonces, simple, ¿no? El trabajo va a ser igual. ¿Qué forma tiene? Es un trapecio, ¿no? Sería 8 más 2, ¿cierto? Base mayor más base menor sobre 2, todo por la altura, ¿no? ¿Cuánto es su altura? Sería 5, ¿no? Entonces ahí tendríamos que el trabajo quedaría en, ¿no? 8 y 2, 10 por 5, 50 entre 2, nos daría 25 joules, ¿no? 25 joules, listo. Y con eso ya está, ¿no? Y ahí se está aplicándose la teoría, que viene a ser el área debajo de la
o de la gráfica, ¿no? No siempre puede ser un trapecio, ¿no? Puede ser un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, ¿no? Puede presentarse con esas gráficas, ¿ya? 5. 5. Tenemos que ser rápido, más rápido. Aquí, por ejemplo, nos dice, en el problema 5 nos indica si el sistema mostrado está libre de rozamiento, calcula el trabajo mecánico que el bloque A desarrolla sobre el bloque B en el tramo 6 metros. Entonces, aquí, ¿saben qué teníamos que hacer? Ya, les cuento primero por partes. Primero, vamos a encontrar la aceleración. O sea, fuerza es igual a la masa del sistema por la aceleración, ¿verdad? Ya, ¿no? Conocemos la fuerza, 60 newtons nos dice, ¿no? ¿Cuánto es la masa del sistema? M más 2M por A. Si están de acuerdo, ¿a cuánto nos queda? ¿No? Sería 60 entre 3, 20, ¿no? O sea, nos quedaría 20 sobre M metros por segundo cuadrado. Profe, ¿nos puede quedar así? Claro, nos puede quedar así, pero no nos vayamos a asustar todavía, ¿no? Con calma. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la parte 2. En la parte 2, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer su diagrama de cuerpo libre. ¿De quién? De los dos bloques, o sea, del bloque M y del bloque 2M. Pero ¿por qué separadito? Separadito porque lo que nos está preguntando, ¿sabes qué es? Es cuál es el trabajo de la fuerza de contacto. O sea, aquí están los 60 newton. ¿Estás de acuerdo? 60 newton. ¿No? Pero ¿qué sucede? Entre los dos bloques existe una misma fuerza de contacto, ¿verdad? Acá sería fuerza de contacto FC, ¿no? Este FC es el mismo para los dos, ¿ok? Entonces, lo que nos dice acá, nos dice, calcula el trabajo mecánico que el bloque A desarrolla sobre el B en un tramo de 6 metros, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo encontrar esa fuerza de contacto. Tengo que encontrar primero la fuerza de contacto. ¿Cómo la voy a encontrar? ¿Qué le digo? Hago la dinámica en este bloque. ¿Están de acuerdo? Fuerza igual a masa por aceleración, tal y como hemos hecho en dinámica lineal. Entonces, esta fuerza de contacto, ¿cómo me quedaría? Nos va a quedar así, ¿no? 2m por, ¿cuánto es la aceleración? 20 sobre m, ¿no? Nos va a quedar así, ¿no? 20 sobre m. Entonces aquí se va m con m, ¿no? Y nos queda que esa fuerza había sido de 40 newton. O sea, la fuerza que está empujando al bloque, ¿no? B, ¿no? Es de 40 newtons. Y justamente, ¿qué nos dice? Nos está preguntando, ¿no? ¿Cuál calcule el trabajo mecánico que el bloque A desarrolla sobre B para un tramo de 6 metros? Entonces, nos dice, nos está diciendo, determine el trabajo de la fuerza de contacto, ¿no? Arriba va generalmente, ¿no? De la fuerza de contacto para una distancia, ¿cuánto quiere? De 6 metros, ¿no es cierto? De 6 metros. Entonces acá tendría que ser así, ¿no? La fuerza de contacto, ¿cuánto es? 40 newton, ¿no? Por la distancia que es 6 metros, cuando nos da 6 por 4, 24, ¿no? 240 newton por metro joule, ¿no? Eso es lo que estaba pidiendo en el problema, ¿no? No era directamente de los 60, ¿no? Sino era buscar la fuerza de contacto, porque es la fuerza que va finalmente a empujar al bloque B de 2M, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que buscaba. 6, ¿no? Vamos a copiar al costadito. Igual, ¿no? Aquí lo que nos indica en este problema, a ver, es algo del viento, si es que no me he olvidado, nos indica ahí, ¿no? A ver. La esfera de 1 kilogramo es soltada, dice, ¿no? La esfera de 1 kilogramo es soltada
soltada tal como se muestra. Determina la cantidad de trabajo desarrollada por el viento sobre el cuerpo desde A hasta B, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que realizar es que la fuerza del viento, ¿no? A ver, un momentito. La esfera de 1 kilogramo soltada tal como se muestra. Un minuto, un minuto. ¿Dónde está? Mis anotes, los apuntes, antes que se me vaya la idea. Un minuto, ¿no? Aquí debe estar. Aquí debe estar. Ya. Aquí vamos a desarrollar, sí, está bien, lo que decía. ¿Saben qué? Acá hay varios pasitos. Porque aquí, ¿saben con qué se analiza? Con el teorema del trabajo y la energía. ¿Eh? Teorema del trabajo y la energía. ¿Recuerdan, no es cierto? Y si no recuerdan, esto lo tienen que repasar todos, ¿no? Pero sí, les apuesto que recuerdan esta ecuación, ¿no? ¿No? El trabajo es igual, un minuto, vamos a escribir esto. El trabajo es igual a la energía, ¿no? A la energía mecánica final menos la energía mecánica, ¿no? Menos la energía mecánica inicial. Ese es el teorema del trabajo y la energía. Ahora, la pregunta es, ¿qué trabajo este representa? Este representa el trabajo de la fuerza de fricción. Pero, profe, acá no hay fricción. Entonces es el trabajo de la fuerza del viento. O sea, a este lado izquierdo va el trabajo de la fuerza no conservativa. Recuerdan ya, ¿no es cierto? Va el trabajo de la fuerza no conservativa. Eso nos está pidiendo a nosotros. El trabajo de ese viento nos está pidiendo. Ahora, ¿cómo encuentro entonces la energía mecánica final y cómo encuentro la energía mecánica inicial? Ahí tenemos que recordar esos temas. Pues. Por ejemplo, miren, si me dice que parte en el punto A y va hasta el B, ¿saben qué hago? Yo tendría que tomar como nivel de referencia en el punto B. ¿Por qué? Porque miren, la esferita A se está soltando desde una altura. ¿Verdad? Acá existe una altura, ojo, una altura A. Si digo se está soltando, tiene velocidad inicial cero, pues ¿o no? ¿Tiene energía cinética? No tiene, pero sí tiene energía potencial gravitatoria, ¿sí o no? Ese sería al inicio. Ahora, al final, cuando esté en el nivel de referencia, ¿qué tiene? Como aquí va a tener velocidad tangencial, va a tener energía cinética, ¿sí o no? Pero tener energía potencial, ya no. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Sería el trabajo hecho por la fuerza del viento va a ser igual a la energía mecánica final. Pero en la final, ¿qué tiene? Tiene masa por velocidad tangencial al cuadrado, ¿no? Sobre 2. Esa es la energía cinética. Menos, al inicio, ¿qué tiene? Energía potencial gravitatoria. Masa por gravedad por altura. Entonces, tengo que encontrar esos detalles. Sí o sí, tengo que encontrar. Porque a nosotros, ¿qué nos da de dato? Nos da de dato la masa. Ahí está, ¿no? ¿Sí? 1 kilogramo, ¿no? Y luego, ¿qué más nos dice? El viento sobre la orilla hasta B, ¿no? G es igual a 10 metros por segundo al cuadrado y la fuerza del viento es de 50 newton. Ya está, ¿no es cierto? Entonces aquí lo único que tendríamos que reemplazar, ¿no? O en este caso también sería, a ver un ratito, sería directo, me parece, a ver un rato, cómo lo hemos trabajado acá. Como nos da la fuerza del viento, ya nos da la fuerza del viento, ¿no? Ah, entonces lo único que necesito es la distancia. Ay, ay, ay. A ver, un ratito, que había hecho ¿cómo se llama? Una nota, ¿no? Una nota habíamos puesto acá. A ver, eso estoy viendo, ¿no? A ver, una nota. Nota. La nota, ¿saben qué dice? Nos da
la fuerza del viento. O sea, nos está dando directo la fuerza del viento, ya, ¿no? Pero ojo, ese análisis así es, como les estoy comentando, si no nos dieran la fuerza del viento, hemos tenido que trabajar con todo esto. Ojo, ¿ya? Pero como nos da la fuerza del viento, entonces, ¿qué es lo único que teníamos que hacer entonces? Era indicar la fuerza del viento, va a ser así, ¿no? El trabajo hecho la fuerza del viento va a ser negativo porque se opone al movimiento, fuerza del viento por la distancia. ¿Y de dónde saco la distancia? Pues esa distancia sacábamos justamente de aquí, ¿no? Para nosotros va a ser esta la distancia, ¿no? Este es el D, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo, esa distancia va a ser pues fácil, ¿no? Si este es 100, este debería ser 60, ¿sí o no? En centímetros, ¿ah? Este es 100, este debería ser 80, ¿no? ¿Verdad? O lo mismo que 100 igual a 5K, ¿no? 20. Y 20 por 3, 60. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso era todo. ¿Ve? Parecía una chapadita siempre, ya me estoy acordando. Aquí entonces, el trabajo hecho por la fuerza del viento, el trabajo hecho por la fuerza del viento quedaría en menos los 50 newton que nos da de fuerza por 60 centímetros, ¿no? O lo mismo que es decir, pues 60 sobre 100, ¿no? Para transformar a metros, pues, ¿no es cierto? ¿Y esto cuánto nos da? Entonces aquí va a suceder que se van 1, 2 ceros, 1, 2 y 5 por 6 nos daría menos 30 newton por metro, nos daría menos 30 joule, ¿no? Entonces, me parece que el profe no ha querido complicarse, aunque no es complicado, ¿no? Y al final ha considerado, miren, la fuerza del viento, ¿no? ¿Sí? Porque generalmente esto tenemos que analizar haciendo dinámica circular y por el teorema del trabajo y la energía, ¿no? Pero aquí el dato que nos un poquito debió ayudar hubiera sido su velocidad en ese punto, ¿no? Para hacerlo más rápido. Pero en fin, esa es su forma, ¿no? Y aquí en la nota ya les estoy indicando, ¿no? Como nos da la fuerza del viento, el trabajo se hace más rápido, ¿no? Ya. Y si no, teníamos que analizar de la otra forma, ¿sí? Si no, teníamos que hacer de esa primera forma. Ya. 7. Vamos a maximizar. Dice, una persona levanta una carga de 8 kilogramos hasta una altura de 3 metros, dice, ¿no? ¿Ya? Ya, esta es potencia, ¿no? Calcule la potencia que desarrolla. Listo. Entonces, esa potencia que desarrolla, miren, esta potencia, ¿cómo la vamos a expresar? Recuerden, ¿no? Potencia es igual a trabajo sobre tiempo, ¿verdad? Entonces aquí la potencia va a quedar en, ¿no? Vamos a hacer los datos. Una persona levanta una carga de 8 kilogramos y el trabajo es masa por gravedad por altura sobre tiempo, ¿no? Así, ¿no? ¿Cuánto nos queda la potencia? Sería 0, se van con 0, 8 entre 2, 4 por 3, 12, ¿no? Entonces nos quedaría 12 watts de potencia. Rapidísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo, recuerden, todo el trabajo nos va a quedar en joule y abajo está en segundos. Joule entre segundos nos da el watt, ¿ok? Esa es la conversión correcta. Entonces acá nos dice la alternativa la B y la B siempre es 12 watts. 8. Vamos al 8 ahora. 8. Acá nos dice ya, la resistencia del agua al deslizamiento, ¿no? Esta es la del, ¿no? Aquí pasa algo especial, les comento. Es como si fuera, pues, ¿no? Un río, ¿no? Acá tenemos el río y acá nos dice hay un bote, ¿no? Un bote, ¿ya? Ahí tenemos el bote. Tenemos el bote. Y nos dice, miren,
La resistencia del agua al deslizamiento de un bote es proporcional a su velocidad. O sea, es con ese contexto, ¿saben qué he tenido que crearme? O sea, he tenido que fabricarme una ecuación en realidad, ¿no? En la cual nos dice la fuerza es igual o es proporcional a la velocidad. O sea, eso significa toda esa primera partecita, ¿no? Todo esto significa que la fuerza de resistencia o de deslizamiento es proporcional, o sea, esta constante nos da pues un valor, ¿no? Que va a ser proporcional a la velocidad. Eso es lo que nos da. Entonces aquí hay dos casos, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es esto, ¿no? En un primer caso, hemos dicho, ¿no? Que la potencia, a ver, en un primer caso, que la potencia 1 va a ser igual a la fuerza 1 por velocidad 1. ¿Por qué? Porque justamente nos da esos datos, nos dice que para 16 HPs, ¿no? Va a ser igual, ¿no? A la fuerza, pero la fuerza que es igual, como es proporcional a la velocidad, así estaría quedando y lo multiplico todavía por la velocidad. Entonces acá, ¿cómo nos quedaría? 16, la constante de proporcionalidad, y acá sería, ¿cuánto es la velocidad para 16? Miren, para 16 HPs nos dice que la velocidad es de 20 kilómetros por hora. Entonces acá tendría que multiplicar, pues no, 20 por 20. Entonces, si estamos de acuerdo, aquí encontramos una constante de 16 entre 400. Esa es para nosotros la constante de proporcionalidad. Ahora, ¿qué nos dice en un segundo caso? ¿No? En un segundo caso nos dice, ¿no? ¿Qué rapidez tendrá el bote para una potencia de un HP? Entonces ahí tendría que decirle la potencia 2 va a ser igual a la fuerza 2 por la velocidad 2. ¿Cuánto es la potencia 2? Un HP. Igual a la fuerza F2. Pero la fuerza F2, ¿no? Aquí es igual a la constante K por V2 por V2. O sea, como en el caso, no al inicio. Pero ¿qué va a suceder aquí? Va a pasar que esta constante queda y el V2 va a ser al cuadrado. Entonces, ya hemos determinado, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Del primer caso, la constante. 16 entre 400, ¿no? Por V2 al cuadrado. Entonces, como el V2 va a quedar solito, 400 va a pasar a multiplicar a 1. Nos va a quedar 400 entre 16, ¿no es cierto? Y este cuadrado va a ser raíz, ¿no? Va a desaparecer. ¿Cuánto es el V? Sería acá, a ver, 400 raíces 20, ¿sí o no? Y 16 es raíces 4. Entonces, 20 entre 4, de ahí nos queda 5. ¿Y en qué estamos? En kilómetros por hora, ¿no? Porque no hemos transformado nada, porque es una serie de, o sea, este es un problema de relación nomás, ¿no? De proporcionalidad. Entonces, la alternativa nos dice que es la E, ¿no? Por lo tanto, acá es 5 kilómetros por hora, ¿ven? En el 8. En el 9, ¿no? En el 9 nos dice la eficiencia de un motor, ¿no? Es de un motor de 60%, ¿no? Y la potencia que consume es 2 kilowatts. Determina la cantidad de energía que éste no utiliza por minuto. Ojo, que no utiliza. Entonces, ¿saben qué? Un poco incluso teníamos que leerlo bien, porque esa parte de no utiliza no lo estaba utilizando bien, ¿no? ¿Por qué? Miren, porque les comento, en el motor tenemos tres potencias. La potencia que se le suministra, la potencia que no utiliza, que vendría a ser la potencia perdida, y la potencia que sí utiliza, la potencia útil. Entonces, lo primero que puedo encontrar yo con los datos que nos da es lo siguiente, ¿no? Nos dice que la eficiencia es potencia útil sobre potencia suministrada. ¿Cuánto me da, miren, de eficiencia? 60%. Entonces acá lo multiplico por el 100%. ¿Y qué va a pasar? Acá tendría que ser 60% igual
a la potencia útil, ¿no? En este caso sería la potencia que voy a determinar. Y la potencia suministrada me dice que es 2 kilowatts por el 100%. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Miren, porcentaje con porcentaje se elimina. Un 0 con este 0 se elimina. Este 10 va a pasar a dividir a 6 y me quedaría 0,6, ¿sí o no? ¿No? Me quedaría 0,6 igual a la potencia útil sobre 2 kilowatts. Y si están de acuerdo, este 2 kilowatts va a pasar a multiplicarse, ¿o no? Entonces la potencia útil, ¿no? La potencia útil va a ser en 1,2 kilowatts, ¿sí o no? 1,2 kilowatts. Entonces, ¿qué pasa? No me está preguntando cuál es, no, digamos, la cantidad de energía, ¿no? que se utiliza con esta potencia, sino me dice la potencia que no utiliza. Entonces, la potencia que no utiliza viene a ser pues la potencia perdida. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la potencia perdida? Miren, tiene su ecuación. La potencia suministrada es igual a la potencia útil más la potencia perdida o la potencia no utilizada. La potencia suministrada, ¿cuánto nos dio? 2 kilowatts, ¿no es cierto? ¿Cuánto estamos encontrando de potencia útil? 1,2 kilowatts. Entonces, ¿cuánto es la potencia perdida? La potencia perdida es de 0,8, ¿no? Por lo tanto, la potencia perdida es de 0,8 kilowatts. Pero tampoco nos está preguntando por la potencia perdida, nos está preguntando por la energía, ¿sí o no? Entonces, en un tercer paso que le digo, la energía, ¿a qué es igual? Pues, ¿no? La energía es igual, ¿no? Pues recuerden, la energía es igual a la potencia por el tiempo. Entonces, esta energía nos daría, si se refiere a la potencia no utilizada, 0,8, ¿no? 0,8 kilowatts, ¿no? Y nos dice en cuánto tiempo, en un minuto, o sea, en 60 segundos, ¿no? Y multiplicando estos dos, ¿cuánto nos da de energía? Nos da 48. Como está en kilo, ese kilo no se elimina, pues continúa, ¿no? Pero ¿en qué no? La energía nos va a dar en kilojoule, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Ahí ustedes ya lo multiplican y nos da que la potencia es de 48 kilojoules, ¿no? La alternativa B, ahí está, ¿no? ¿Ven? Listo. Y 10, ya, este es el último, ¿no? Justos creo, estamos, ¿no? Nos habremos pasado como siempre un poquitín, pero de repente, ¿no? Para poder solamente determinar. Esto es fácil, ¿no? Nos dice acá una grúa que tiene una eficiencia del 40% y no es accionada por un motor de 90%, ¿no? De rendimiento. Si la potencia suministrada al motor es de 5000 watts, calcular la rapidez constante con la que subirá una carga de 450 kilogramos, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, primero, ¿no? Primero es la eficiencia del motor. Para el motor, ¿no? La eficiencia del motor va a ser igual a la potencia suministrada sobre su potencia, o perdón, a la potencia útil, estoy mal, sobre la potencia suministrada. Así tendríamos que determinar. Entonces, ¿cuánto es su eficiencia? 0,4, ¿no? Igual a la potencia útil, ¿no? Y la potencia suministrada es de 5000, ¿no? 5000 watts. Entonces, de aquí, ¿qué vamos a obtener? La potencia útil, ¿no? Esta potencia útil va a quedar en 5000 por 0,4 o 0,9. Ah, no, aquí, la potencia es accionada por un motor. 0,9, no estoy mirando mal. Es 0,9. Del motor estamos hablando, ¿no? Del motor. Del motor. 9 por 5, 45. 4500, ¿no? 4500 watts. Luego, para la grúa, ¿no? 2, ¿no? Para la grúa.
la eficiencia de la grúa va a ser igual a la potencia útil de la grúa entre la potencia suministrada, ¿no? Entonces aquí, esta de la grúa sí es 0.4, la potencia útil. ¿Y quién es la potencia suministrada a la grúa? Los 4500 que le suministra el motor. Entonces aquí, la potencia útil de la grúa estaría en 4500 por 0.4, 1800 watts de potencia. ¿Ok? Lo comprueban ustedes. Luego, el tercer paso, ¿qué es? ¿Qué nos pide? Nos pide, calcula la rapidez o la velocidad, ¿sí o no? Entonces recuerden que la potencia es fuerza por velocidad. ¿Cuánto es la potencia? 1800, ¿no? 1800. La fuerza es de 4500, ¿no? 4500 por la velocidad que estamos determinando. Entonces, de aquí justamente la velocidad que obtiene, ustedes ya lo dividen, por favor, es de 0,4 metros por segundo, ¿no? Donde ya obtenemos la velocidad, ¿no? Entonces, les pediré siempre un repaso, un check, ¿no? Tanto la parte teórica. Tienen el libro que ¿no? les he compartido, revísenlo, por favor, los propuestos, para que con eso ya estén ok, ¿no? Muy bien, también como siempre ya les he compartido el solucionario anterior, este también les voy a compartir como siempre. Y si no, si por ahí me olvido, me hacen acordar, tienen mi WhatsApp creo ¿no? Para el recuerdo. Gracias, descansen. Nos encontramos la siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias, Aldeir. Tengan buenas noches todos.